Mateo 22 dice, bendito sea Dios. Mateo 22, 37, 39. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también dice que el segundo mandamiento importante dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice el Señor. Bendito sea Dios cuando nos damos cuenta de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Como vemos esa guerra donde hay personas que toman decisiones donde no les importa el dolor de las personas, de los inocentes, donde no les importa el dolor que van a sufrir, que van a pasar muchas personas, donde hay muchos inocentes, niños, hombres, mujeres. Y para acabarla de ajustar, nos damos cuenta y vemos lo que sucede anoche en un estadio en México, donde se dice que habían más de 17 personas muertas, todo por un, por un partido de fútbol, todo por... La verdad uno no sabe ni cómo llamarlo. ¿Qué está sucediendo? Es la pregunta que quizás nosotros deberíamos de preguntarnos. El ser humano está autodestruyendo al ser humano. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Qué difícil ese mandamiento de Dios donde dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanto vacío en nuestro corazón? ¿Por qué hay tanta frustración en el ser humano? Se pregunta uno. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y de verdad para mí es un honor, es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? Gloria al Señor Dios, bendito sea el nombre de Dios. Dice, vivimos en tiempos donde hay mucho dolor en el mundo. Bendito Dios, Señor Jesús. Vivimos en tiempos donde hay mucho dolor en el mundo, mucho rencor, donde no sentimos la capacidad para amar a otras personas. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estamos tan vacíos? Hoy hay personas luchando contra una autoestima muy baja, quizás causada por heridas en la infancia. Quizás hay muchas personas que fueron marcadas desde niños. La amargura, el dolor y la frustración no los ha dejado conocerse a sí mismos. Y también habrán muchos jóvenes que también fueron marcados por una relación frustrada y eso tampoco los ha dejado conocerse a sí mismos. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo si estamos heridos y nos cuesta amarnos a nosotros mismos? Qué difícil, queridos hermanos. ¿Cómo yo puedo amar a alguien si yo no me amo ni a mí mismo? Dice la palabra de Dios que lo que tenemos de eso damos. Pero ¿qué es lo que está dando hoy el mundo cuando vemos tanta violencia en el mundo? ¿Qué es lo que se ha apoderado de nosotros, las personas, los seres humanos? ¿Quién es el que realmente está dirigiendo nuestras vidas? Hay tantas preguntas que hacernos. ¿Sabe? El ser humano está hecho de debilidades y de fortalezas, pero pareciera que este mundo está trabajando solamente en sus debilidades y no ha podido ver la fortaleza que Dios nos ha dado para salir adelante, para ser mejores personas, para ser personas que construimos y no destruimos. Pero hay un mundo que se está autodestruyendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por quién estamos siendo gobernados? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? O quizás usted es como muchos que mientras usted esté bien no le importa lo que le sucede a su hermano. Mientras usted esté bien no le importa el dolor de su hermano. ¿Será que usted es de las personas que no le interesa cómo ayudar a su hermano? Este es un día que nos confronta con una realidad muy difícil, muy dura, que está ahí alrededor nuestro. Quizás usted no es de las que está pasando por lo que hoy están pasando miles de familias, miles de personas en unos países donde hay guerra, en unos países donde hay hambre. Quizás no somos de las familias que están pasando el dolor de ver ayer a sus hijos tirados muertos en un estadio, en un acto de violencia, en un acto de corrupción.
Es triste lo que estamos viviendo. Vivimos tiempos difíciles, donde tenemos que meditar y reflexionar qué está pasando con nuestra vida, a dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo. Una de las cosas que debemos entender como personas es que estamos hechos de debilidades y de fortalezas. El poder tener la oportunidad de conocernos a nosotros mismos hará que podamos trabajar en nuestras debilidades y también en nuestras fortalezas. Tal vez deberíamos preguntarnos qué es mejor, construir o destruir. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué nos hemos vuelto tan agresivos? ¿Por qué vivimos tan frustrados, siempre buscando a quién hacerle daño? Esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Queridos hermanos, en esta mañana yo les quiero decir que es necesario volvernos a Dios, es necesario hacer la voluntad de Dios, es necesario que meditemos, que reflexionemos qué está sucediendo. Hoy son miles de familias las que sufren el vacío espiritual que hay en muchas personas. Yo creo que usted como padre, usted como madre, ninguno de nosotros como padres queremos ver a nuestros hijos envueltos en esas situaciones que están viviendo miles de jóvenes, de hombres. Personas frustradas, con un resentimiento en sus corazones, donde lo único que quieren y desean es hacer daño. ¿Quién está manejando a nuestros hijos? ¿Quién está manejando? ¿Cuál es el testimonio que como padres estamos dando en nuestros hogares a nuestros hijos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué hay tanto resentimiento en ellos? ¿Por qué hay tanta frustración en ellos? ¿Por qué hay tanto deseo de hacer daño? ¿Por qué hay tanta violencia en sus corazones? ¿Por qué hay tanta amargura en sus corazones? Esos niños, esos hombres que hoy son así, un día fueron niños. ¿Qué pasó cuando esos niños se formaban? ¿Qué fue lo que vieron en sus hogares? ¿Qué es lo que están viendo hoy en nuestros hogares? ¿Será que nosotros como padres nunca hicimos la voluntad de Dios y por eso ellos hoy no conocen a Dios? ¿Qué está sucediendo? Hoy es un día para preguntarnos qué está sucediendo. Porque quizás usted no se quiere preguntar qué está sucediendo porque usted cree que en su casa no pasa nada, en su casa no hay violencia. Pero créame que así muchos padres un día pensaron y hoy están viendo un resultado del no haber criado a sus hijos en obediencia a Dios, en el amor de Dios. Bendito sea Dios. Hay algo que se está apoderando de nuestros hijos, de los jóvenes hoy en día. Dios no quiere eso. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. ¿Por qué vivimos tan frustrados? Siempre buscando hacerle daño a alguien. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es necesario hacer la voluntad de Dios y así poder ejercitar el alma y sus virtudes, la fe, la obediencia y la humildad y sobre todo el amor, queridos hermanos. Todos necesitamos de Dios. El mundo se ha vuelto agresivo. Hay un espíritu que se ha adueñado de personas que no conocen el amor de Dios, personas que no se conocen a sí mismos, personas que no saben que fueron diseñadas para construir y no para destruir. El mundo necesita conocer de Dios. Dios hizo el mundo, Dios construyó un mundo, pero lo construyó basado en el amor. Bendito sea Dios. La Biblia nos habla del endemoniado de Gadareno, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Era un hombre que lo habían encadenado, pues era muy agresivo. La Biblia dice que era tanta su agresividad que rompía todas sus cadenas. La Biblia dice, yo no sé si es mera coincidencia lo que está sucediendo hoy. Hay gente que está endemoniada. Lo que vimos anoche en ese estadio no es ni más ni menos que demonios a través de personas actuando. La Biblia nos habla de este endemoniado y Gadareno dice.
Dice la Biblia que era un hombre agresivo, atormentado por un montón de espíritus. Pareciera mera coincidencia con lo que está sucediendo hoy en día. La gente está siendo atormentada por un montón de espíritus, espíritus de violencia, de maldad, de agresividad, de soberbia. Pero la Biblia dice que aquel hombre tan agresivo, dice que un día vio venir a Jesús. Y dice que él vino sobre Jesús. Y dice que Jesús le dio libertad, Jesús le dio paz. Dice que Jesús sacó aquel espíritu inmundo que había en aquel hombre, donde la Biblia habla de que aquel espíritu se llamaba legión, porque lo que operaba en la vida de aquel hombre, como lo que opera hoy en día en la vida de muchos hombres, son un montón de espíritus que hay de maldad en esas personas. Pero la Biblia dice que Jesús le vio y le echó fuera aquel espíritu. Y aquel hombre fue libre, aquel hombre tuvo libertad, aquel hombre tuvo paz y aquello que lo atormentaba lo dejó. Las personas necesitan de conocer de Jesús. Las personas hoy necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Las personas hoy necesitamos conocer a nosotros mismos, necesitamos conocernos realmente a nosotros mismos y no dejarnos guiar por un espíritu de tormento, por un espíritu de amargura, de violencia, por un espíritu que solo quiere hacer daño. En nuestra vida también opera la fortaleza es un espíritu, el espíritu de Dios, que es quien nos hace y nos guía para hacer cosas buenas, para ser mejores personas, para construir, para reconstruir lo que se ha destruido. Bendito sea Dios. Ya vamos terminando. La Biblia dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia dice que aquel hombre atormentado vino a Jesús y vino sobre Jesús y Jesús le liberó a aquel espíritu inmundo. Aquel hombre tenía un espíritu inmundo que se llamaba legión, lo que quería decir que tenía muchos espíritus que destruían su vida y por eso era un hombre muy violento. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él viene a poner paz y a traer libertad sobre nuestras vidas. Yo les quiero dejar, queridos hermanos, con una meditación y una reflexión. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué actuamos así? ¿Vamos a seguir viendo las cosas normales? Es que la Biblia dice que no es contra carne ni sangre nuestra lucha, sino contra espíritus, potestades y gobernantes de las tinieblas. Hay algo que nos quiere destruir y nos utiliza a nosotros mismos para autodestruirnos. El mundo se está destruyendo porque hay una generación que no quiere conocer a Dios y por eso se está autodestruyendo. Hoy es un día para meditar y para reflexionar qué está sucediendo con nosotros. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les bendiga.